¿Qué tal amigos? Saludarlos en este día de Santa Rosa de Lima. Ella es una mujer que desde muy temprana edad encontró el consuelo de su corazón y el amor en el corazón de Jesús. Entendió que la vida, lo más importante de la vida, la justificación de la vida es el amor del Señor. Y pronto se consagró a la alabanza, a la oración, a la meditación, en definitiva a estar con el Señor. Tenía la costumbre de asistir a misa y comulgar todos los días, que era algo que en la época no estaba tan, o al menos eso pude investigar, ¿cierto? Que no estaba tan divulgado, pero es común entre los santos y entre quienes abocan, aquellos que encuentran en la vida espiritual la justificación de su existencia, gozar y asistir a misa todos los días y comulgar en aquella celebración. Sabemos, por ejemplo, que los reyes católicos, Isabel la Católica, ¿cierto?, asistía todos los días a misa y sus descendientes también lo hacían. No queda claro si comulgaban todos los días, pero era una costumbre, es una costumbre de los santos, valorar la presencia de Jesús sacramentado en la Eucaristía. Esta acción de Santa Rosa de Lima, luego, ¿cierto?, por otras actitudes suyas, sobre todo por el favor de los pobres, por el favor de los indios, toma fama y a su muerte ya es muy considerada, muy famosa, es tenida por santa. Tiene que haber sido mucho la fama, por así decirlo, de Santa Rosa de Lima, porque en un poco menos de un siglo o al siglo es canonizada. Por lo tanto, de hecho es patrona de Hispanoamérica junto con la Virgen de Guadalupe. Bueno, la Virgen de Guadalupe es emperatriz de las Américas, pero es patrona también de Hispanoamérica. Claro, la iglesia le pone Latinoamérica porque obviamente nuestra iglesia entró en una dinámica, ¿cierto?, protestante y progresista hace mucho tiempo, pero el término correcto no es Latinoamérica, sino que es Hispanoamérica. Y ella es patrona de Hispanoamérica. Muchas instituciones en toda América del Sur, vamos a decir, ¿cierto?, Venezuela, por supuesto, de todas maneras Perú, Chile, incluso Argentina. Hay varias instituciones que la tienen por patrona y por patrocinadora, ¿cierto?, porque algún favor importante les hizo. Lo interesante de Santa Rosa de Lima, bueno, ella se llamaba Isabel, pero al parecer existía la costumbre en el momento de la confirmación, o había una etapa probablemente en su consagración terciaria. El obispo, próximo santo también, Santo Toribio de Modrovejo, le cambia el nombre y le coloca Rosa. A ella le molestaba un poco porque no era un nombre común. Para nosotros es común llevar el nombre de Rosa porque estamos acostumbrados, ¿cierto? Y de hecho las rosas llevan el nombre por Santa Rosa de Lima. Al parecer ella en alguna visión, ¿cierto?, en un desposorio místico, ¿cierto?, que experimentan sobre todo las mujeres santas con el Señor, se le confirmó allí su nombre, ¿cierto? Y su padre espiritual le dijo: tú eres una rosa en la que el Señor se congracia en mirar, en ver, en estar. Y eso la dejó muchísimo más tranquilo y ya después le gustó su nombre de Rosa. En Chile hay una tradición muy bonita, sobre todo en la zona central del país, ¿cierto? Vamos a decir principalmente la región de O'Higgins, la región de Rancagua. Es muy devota de Santa Rosa de Lima y los peregrinos de esta zona se acercan al santuario de Pelequén, en donde ella tiene su santuario. Es un santuario bastante antiguo, tuvo una cúpula muy bonita, muy extraña también, una cúpula bizantina, que lamentablemente se cayó y se perdió esa estructura. Pero
a día de hoy, ¿cierto? En mucho se hace un peregrinaje y incluso algún tipo de fiesta por Santa Rosa de Lima. Es una tradición muy antigua y de mucha continuidad, por eso es importante destacarla en este canal del Occidente Hispánico, porque es una continuidad entre lo histórica, ¿cierto? Entre lo que es la ciudad de Lima, el Virreinato del Perú, ¿cierto? Y el Reino de Chile. No es gratuito que estando Pelequien, ¿cierto? Que ni siquiera es, digamos, un centro neurálgico de Chile, llegue la devoción de Santa Rosa de Lima. Y eso habla de una unidad espiritual y una unidad, ¿cierto? Lingüística, una unidad religiosa, y una unidad nacional. Y eso también es muy importante destacarlo en este día de Santa Rosa de Lima. Porque, digamos, peruanos, chilenos, argentinos, venezolanos, ¿cierto? Nada de eso existía. Éramos todos españoles residentes en distintas partes del imperio, nada más, ¿cierto? Chileno éramos como un adjetivo segundo al ser español, lo mismo que peruanos y venezolanos, ¿cierto? Así como en España hay canarios, hay navarros, hay andaluces, en Hispanoamérica pasaba exactamente igual. La, la, la diferencia era geográfica, nada más. No había una diferencia política, no había una diferencia espiritual, no había una diferencia lingüística, no había. Y eso hace que esta fiesta sea tan importante realzarla, porque Santa Rosa sigue representando esta unidad primigenia de una nación mucho más poderosa de la que creemos que somos, ¿cierto? Que no somos una nación chilena, no somos una nación peruana, no somos una nación colombiana, venezolana, mexicana, no. Somos una sola nación española, que lamentablemente, ¿cierto? Hace 200 años esta nación se fragmentó y se le vendió un cuento que lamentablemente compró y implementó en todas sus poblaciones locales, de que éramos pueblos independientes el uno del otro, pero lo cual no es real. No es real. A día de hoy podríamos demostrar que no es real. Nuestros bailes, nuestras danzas, ¿cierto? Nuestro lenguaje, nuestro espíritu, nuestra forma de ser, hablan de una sola unidad. Y que Santa Rosa de Lima sea patrona de Hispanoamérica por ser ella también la primera santa canonizada de América. La primera americana canonizada es Santa Rosa de Lima. Y he aquí un punto también a destacar: la vida del virreinato del virreinato del Perú, conforme a su fe, ¿cierto? No va un pueblo bárbaro, ¿cierto? Un pueblo pagano, un pueblo que unos habitantes que viven en la inmoralidad y en la, ¿cierto? En la inmoralidad principalmente, no va a dar un santo. Por lo tanto, la vida de Santa Rosa de Lima confirma que en Perú, en el virreinato del Perú, en la ciudad de Lima, se había establecido ya hacia mediados del siglo XVI una vida totalmente cristiana. Y esto es prácticamente incomprensible de apreciar, es muy difícil de apreciar. Yo por eso entiendo que estemos tan desconectados, ¿cierto? Estemos tan desconectados de lo que significa nuestra unidad nacional. Justamente por esto, porque estamos acostumbrados a nuestra vida occidental, pero el Imperio Español, en menos de un siglo, ¿cierto? Diría yo incluso 50 años, estableció una vida occidental en un lugar donde no había nada que se le pareciese. El imperio inca, el imperio azteca y diversos habitantes con diversos niveles de estado de desarrollo
no se parecen en nada a lo que ya hacía siglos estaba estructurado y organizado la sociedad occidental en Europa. Entonces es increíble la manera, el modo en el que el Imperio Español logra asentar esa cultura cristiana en nuevas tierras, con nuevos habitantes, con prácticas que para nosotros son aborrecibles, incluso actualmente, eh, y que ellos supieron educar, que ellos supieron cristianizar, que supieron darle la forma suficiente para que diera frutos como estos, como el de una santa, ¿cierto? Tan prontamente. O sea, alguien podría decir, bueno, después de 200 años, ¿cómo no iba a suceder? Sí, pero es que no es de 200 años, ¿cierto? Es muy poco. Son muy pocos años en los que eh, la fundación, ¿cierto?, de Lima da un resultado como este, tan precioso. Y así se vuelve también tan significativo que sea una flor, ¿cierto? La flor, la rosa, ¿cierto? Santa Rosa de Lima, como siendo, ¿cierto?, la rosa una de las flores más apetecibles por toda la literatura, por todo el galanaje, ¿cierto? La rosa está, digamos, en el ápice de la hermosura, de las florescencias conocidas, ¿cierto? Si alguien quiere demostrar su amor, generalmente regala una rosa, si alguien quiere hacer un detalle, tiene una simbología, una connotación tan bella, eh, y que el Señor, como nos habla en nuestro idioma humano, nos coloca este ápice de flor como nuestra patrona, ¿cierto? La Santa Rosa de Lima es el símbolo materializado de una cultura que ama al Señor, de una cultura que ama al ser humano. Eh, Pienso que pocos siglos tienen tanta humanidad detrás. Quizá si estudiásemos los esfuerzos por el hombre en ese tiempo y en lo que es hoy, nos daríamos cuenta que es un tiempo, ¿cierto? El siglo XVI, siglo XVII, son siglos en donde el ser humano, eh, gracias a la labor de España, tiene su centro adecuado. El hombre está en el centro, en la preocupación del quehacer humano. Lamentablemente hoy día eh, no es el hombre propiamente tal, sino su hedonismo. El hedonismo del ser humano es el que está hoy día en el centro de la actividad humana. Y todo se hace en función de complacer ese ego, ese orgullo, todo lo placentero y fácil, todo está dándose vuelta, ¿cierto? En ese, y nos ha llevado un poco, no un poco, sino que nos ha apartado de lo que significa realmente ser un hombre, detentar la dignidad de ser un ser humano, que no solamente tiene una dimensión placentera, ¿cierto? La vida es placer, nos ofrece alegría, ¿cierto? Hay una complacencia de Dios en compartirnos la existencia, la vida es algo bueno, nadie va a decir lo contrario, pero la satisfacción el placer por el placer meramente, ¿cierto? Sin poder al final desarrollar otras dimensiones de la vida, nos ha empequeñecido, ¿cierto? Y nos ha puesto en un lugar muy pobre, muy miserable, en el que solo vale la pena darle cauce a nuestros placeres, de la comida, la bebida, ¿cierto? ¿Para qué decir los placeres que sean extremadamente malos, como por ejemplo la droga, la pornografía, ¿cierto? O el estar horas. Hoy día hay muchos seres humanos que tienen la experiencia, la nefasta experiencia de haber pasado 18 horas, 16 horas, 20 horas frente al celular.
Eso, por supuesto, que ha empequeñecido la existencia humana, y por lo mismo no es raro que seamos de las poblaciones más infelices, ¿cierto? Entonces, hay una contradicción, porque en tanto más cauce se le da, ¿cierto?, más espacio se le da al placer, que tiene que representa una felicidad inmediata y fácil de conseguir, parece que redunda en mucha mayor infelicidad. Entonces, la fiesta de Santa Rosa de Lima lo que nos señala es que hay que volver a colocar en el centro al ser humano. Y el ser humano tiene una condición afectiva, tiene una condición moral, tiene una condición lógica, tiene una condición racional, y tiene una condición placentera también. Pero si solo nos quedamos con esa condición placentera, no reviste ningún beneficio considerable para el ser humano. Santa Rosa de Lima, por el contrario, se dice que hacía ayuno 3 veces por semana. Ella construyó una capillita que a día de hoy se puede visitar incluso, que es un cuadrado que tiene 2 ventanas y nada más. Ella se encerraba ahí a rezar, a hacer presencia de Dios. No tenía allí ella el Santísimo Sacramento, pasaba muchas horas del día también adorando al Santísimo Sacramento, contemplando el sagrario, pero pasaba otro resto meditando en soledad, haciendo presencia de Dios en su vida, en su existencia, sin estímulos, ¿cierto? En el desierto de los estímulos, ¿cierto? De la música, del color, de la luz, inclusive, ¿cierto? Hoy día el celular es todo eso, ¿cierto? El estímulo de la luz, del color, del movimiento, del sonido. Y Santa Rosa de Lima, esta fiesta, nos viene a relativizar esa importancia que le damos a un implemento tan bueno como el celular, pero que puede provocarnos estos problemas. Entonces, la fiesta de Santa Rosa de Lima es importante en varios sentidos. El primero es que el primero es que ella ama al Señor, ama a Jesucristo, ama a Dios. Y eso es lo primero, a imitar. Lo segundo es la materialización, ella, ¿cierto? Santa Rosa de Lima es la materialización de un propósito diseñado, vamos a decir, por los reyes católicos. La materialización, ¿cierto?, de todo lo que se ha hecho, ¿cierto? Todo este sentido humanitario de la conquista, este sentido libertador de la conquista, porque son los conquistadores, los verdaderos liberadores, los verdaderos libertadores de América, porque los liberan de un sinfín de cosas. Nos liberó a la población indígena de señoríos totalitarios, de señoríos abusivos, de prácticas como la antropofagia, de prácticas como el incesto, en fin, una serie de cosas que para nosotros son inimaginables, que la población indígena en ese tiempo practicaba. Entonces fueron liberados los indígenas en ese momento. Y con este afán teológico, este afán de instaurar, de hacer este nuevo reino, el reino en el fondo, atraer realmente el reino de los cielos, atraerlo a la realidad material, Santa Rosa de Lima representa eso, el primer fruto, así, digamos, fruto precioso, ¿cierto? Dedicado todo a Dios y al ser humano,
después de tantos esfuerzos durante tantos años, de parte de muchos reyes, conquistadores, ¿cierto? Navegantes, en fin, tantos que misioneros, ¿qué decir de los misioneros? Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto es que Santa Rosa representa también esta unidad nacional que trasciende sobre todo los siglos el siglo de la independencia, el siglo de la mentira, el siglo de la instauración del protestantismo, el signo de la fragmentación del imperio español. Todo eso Santa Rosa lo trasciende, siendo una santa, ¿cierto? Venerada y cuyos diversos lugares de América del Sur le rinden homenaje y culto por los favores que de ella recibieron y por ser ejemplo, ¿cierto? La gente la toma por su intercesora porque es ejemplo y porque el corazón de Jesús cede, ¿cierto? Ante la intercesión de Santa Rosa de Lima para muchos fieles que experimentan de ella algún favor. Entonces esto es muy bonito, es de alguna manera una fiesta nacional. La fiesta de Santa Rosa de Lima es una fiesta nacional de todo el orbe hispánico. Por eso es tan importante que en este canal que lleva este nombre, el Occidente Hispánico, tenga este humilde video y reflexión. Un saludo a todos aquellos que pudieran verse enriquecidos con esta reflexión.